noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Cuando comenzamos nuestro programa, o cuando comenzamos con la producción de nuestro programa, no dejamos de enfocarnos absolutamente todas las semanas en las cuestiones que tienen que ver con el aspecto social, con no enfocarnos únicamente en la cuestión política partidaria, que no deja de ser importante, pero en este tiempo enfocarnos en la cuestión social, en los derechos humanos, cosas tan importantes que lo dialogamos con Alicia cuando armamos la producción, cuando comenzamos a trabajar en la producción ya del mismo domingo, tenemos en cuenta esas cosas. Pero parece ser que a medida que pasan los días nos superan los hechos, lo ocurrido anoche, por ejemplo, en la ciudad de El Dorado, ese femicidio atroz, terrible, las condiciones, y inevitablemente, o sea, más allá de que generalmente hay gente que dice, pero no hay que tirar tanta mala onda, no hay que hablar tanto de las cosas, pero si no hablamos de las cosas que nos preocupan cotidianamente, de estas cosas, ¿quién va a hablar? Los medios de comunicación tenemos que hablar, tenemos que comprometernos en estas cosas, y nos preocupa mucho, y estamos preocupados. Está ya en el piso la diputada Miriam Duarte, que acompañó a los papás de Victoria Aguirre, que también van a estar en el próximo bloque. Está ya en nuestros estudios el doctor Ricardo Barrios Arrechea para hablar inmediatamente, que vamos a hablar de política, pero tampoco podemos dejar de hablar de estas cosas, ¿no? Buenas noches, Alicia. Buenas noches, Pepe. Buenas noches a la audiencia. Y la verdad, esta mañana cuando empezábamos a conocer la historia, este nuevo y brutal femicidio, te genera entre impotencia y también esto que decíamos fuera de aire, ¿no? Estamos llegando demasiado tarde. Evidentemente, más allá de que hay cada vez más visibilización de las distintas formas de violencia, la violencia más extrema que se cobra vidas, y este año estamos hablando. El año pasado cerrábamos con un femicidio cada 36 o 34 horas. Este año estamos hablando de un femicidio cada 18 horas. Es decir, la brutalidad y la cantidad de casos que nos interpelan, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como sociedad, como Estado, como gobierno, digamos, para entender, digo, porque evidentemente tampoco entendemos la problemática, porque si la entendiéramos, las medidas serían diferentes, digamos, ¿no? Porque seguimos llegando, decíamos, tarde, con medidas que son ya, si seguimos contando solamente la policía para atender esta problemática, no alcanza. No alcanza porque no alcanza ni siquiera para perseguir al femicida, que ya está preso, pero todo ese contexto previo inclusive a este brutal. Claro, porque a veces yo hoy en la radio escuchaba al encargado de prensa de la Regional 3 de la Ciudad del Dorado cuando nos comentaba eso. Y da la impresión, porque incluso algunos mensajes le dicen, menos mal que se le encontró. Digamos, da la impresión de que es exitoso, le encontraron en una hora y media, el tipo corrió 1 kilómetro, 2, la policía puso el esfuerzo. Y da la impresión de que algunos creen que ese es exitoso. Menos mal que le encontraron a este. Y la verdad que no es para nada exitoso, digamos, el hecho ya está, la vida se fue. Y uno se pregunta qué se pudo haber hecho, digamos, qué pudimos haber hecho como comunidad. Después vamos a hablar un poco con Miriam Duarte un poco de esta cuestión. Una familia, por los datos que empiezan a llegar, una mujer indocumentada, con 4 niños, viviendo sola en la ciudad. De hecho, recién después del terrible hecho pudieron encontrar a sus familiares que vivían en Paraguay. Los 4 niños ahora al cuidado de una vecina, es decir, todo un cuadro que deberíamos estar visibilizando claramente, independientemente de lo que pase con el victimario, digamos, ¿no? Que esa ya es otra discusión, sí, y que la venimos dando también, sí, y que tiene que ser con responsabilidad, digamos, ¿no? La semana pasada lo planteamos y esta semana el Senado empezó a discutir agravamiento de penas, digamos. Me parece que esa no es claramente la respuesta, ni es lo que estamos pidiendo las organizaciones que trabajamos la temática género, no estamos pidiendo eso.
Estamos pidiendo que entiendan la problemática y que empiecen a tomar medidas preventivas, digamos, ¿no? No sirve esto que se pudran en la cárcel. En algún momento van a tener que salir. Y en algún momento van a tener que dimensionar también lo que significa... ¿Y qué hacemos desde la cárcel para que cuando salga no vuelva a cometer el mismo hecho, el mismo error o cometer el mismo error, sino que salga... Porque esto es lo que uno quiere, que se regenere, que sea útil a la sociedad, que la cárcel le devuelva otra vez gente. La resocialización, como plantean, sí. ¿no? En fin, hoy tenemos un tema interesante. Vamos a comenzar a hablar enseguida con el doctor Barrios Arrechea. Vamos a hablar de estas cosas, ¿por qué no? Y después, bueno, hacemos un seguimiento porque tiene que ver con lo económico. Van a estar los padres de Victoria Aguirre, va a estar la diputada Miriam Duarte, y después vamos a hablar de economía también, sí, con dos facultativos, con dos docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM, economistas, porque todo tiene que ver con todo en realidad. Sí, y un poco continuar, la semana pasada nos mostraban la foto, digamos, el diagnóstico de los datos de pobreza, desempleo, esos indicadores que duelen tanto. Bueno, con esos indicadores, más el análisis económico, político, digamos. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Gracias, Alicia. Buenas noches, doctor Ricardo Barrios Arrechea. ¿Cómo andamos? Tanto tiempo. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. A los políticos como usted, de 80 y pico de años y que hizo política durante tantos años y que llegó a ocupar un cargo fundamental en la provincia de Misiones, digamos, obviamente como ser humano, golpea este tipo de informaciones, ¿no? Sí, sobre todo las cosas que estamos viendo día a día, ¿no? El otro día en Córdoba, ese pobre hincha que lo tiraron de la tribuna porque era el otro equipo, las violaciones seguidas de muerte, los femicidios por maltrato, algo pasa, ¿no? Hay una sociedad irritada, no tiene límite, no tiene autocontrol. No sé, no soy un conocedor del tema, pero me asusta mucho que en la Argentina ocurran todos estos hechos. Que no ocurría hace algún tiempo atrás, no tanto, ¿no? O de las violaciones probablemente no se denunciaban, o no terminaban en muerte, en asesinato, o no se denunciaban probablemente, pero parece que se ha incrementado. Sí. O por lo menos se visualiza más a través de la proliferación de medios de comunicación también. También, y como que hay una irritación en la sociedad. Esa es la percepción personal. Sí. Ahora, ¿por qué será que se da esa irritación a la sociedad? Intolerancia, ¿no? No sabemos tolerar al que piensa distinto. Lo que planteaba recién, lo del hincha, porque creían, ni siquiera era de Talleres, creían que era de, bueno, vamos a tumbarle, vamos a matarlo, vamos a golpearlo. Además no fueron dos tipos, lo palearon desde arriba hasta abajo, hasta sí, que claro, lo tiraron. Bueno. Y después en el suelo le robaron las zapatillas. Exacto, para terminar. Sí. Para terminar. Sí, la verdad, terrible. Bueno, ¿qué pasa con el radicalismo de nuestra provincia de Misiones? Vamos a comenzar hablando del radicalismo, porque usted es un hombre, el rostro suyo es característico de la Unión Cívica Radical. A mí me gusta más hablar de la provincia que del radicalismo, pero vamos a hablar, ¿cómo no? Hay un recambio generacional en el partido, eso es muy bueno. La dirigencia actual tiene entre 30 y algo de años, vienen bien formados, tienen garra y creo que esto le va a dar un buen impulso al partido. Hay que esperar, como todos los tiempos históricos, siempre no se dan de un día para otro. Pero ya hay una generación que se va y otra que viene, y viene pintando muy bien. Viene pintando bien. Viene pintando bien. Y esta inserción en Cambiemos y este noviazgo más o menos con Macri, que le hace ruido, le dice algo. Mira, yo estuve a favor de la alianza esta con Cambiemos. Cuando se hizo en Gualeguaychú. No por Macri. Se tomó la determinación en Gualeguaychú, ¿no? Sí, estaba a favor. No por Macri particularmente, no por el PRO, ni siquiera porque le convenía o no al radicalismo. Creo que el país necesitaba un cambio de rumbo. Es decir, yo voté a Cambiemos en contra de lo que venía.
un voto en contra, por la negativa. Creo que por el camino que veníamos íbamos a Venezuela, por decir algo más objetivo. Entonces, bueno, me adherí a esa idea de que había que cambiar, tal era el nombre, y de ahí para adelante, cosas buenas, cosas inaceptables, una muy baja participación del radicalismo en las decisiones, que estén algunos hombres en el gobierno, me parece muy bien, pero en la cocina, donde se deciden las cosas, el radicalismo está ausente. Entonces mi hipótesis es que el radicalismo tiene que hacerse valer dentro de Cambiemos, porque si no se hace valer y las cosas van mal, la pagamos por pecados ajenos. Y si va bien, no somos nosotros los exitosos, sino que va a ser exclusivamente el PRO y la señora Carrió, que también tiene más peso que el propio radicalismo dentro, su sola persona, más peso que el radicalismo dentro de Cambiemos. Y cuando conversa así con estas personas que tienen determinaciones, qué sé yo, en el ámbito nacional, porque usted es un hombre reconocido en la nación, digamos, ¿qué le dicen? ¿Por qué no hay esa participación? ¿Por qué esa sociedad no le pertenece un poco más también al radicalismo? Bueno, es el radicalismo el responsable. Si el radicalismo no se hace valer, nadie te va a dar gratis en política nada. Entonces, si el partido dócilmente se pone a negociar lista como para que el radicalismo no se enoje, pero sigue la misma cuestión esta de estar marginados dentro de Cambiemos, me parece que es un pésimo negocio. Incluso creo que Sanz renunció un ministerio. Bueno, ¿no? Estaba supuestamente propuesto para el Ministerio de Justicia, sí, que es un ministerio no político para un hombre que armó Cambiemos, junto a Carrió y Macri. Me parece que ahí ya empezamos mal la historia, mala señal, digamos. Está bien. No aceptó, no sé si no aceptó porque cuestiones personales, como decía él, o porque no le gustó la oferta. Claro. Pero de todas maneras, yo creo que está bien, no era lugar para un hombre de la política. Eso es para un jurista. Y este es un político, no un jurista. Claro. Y después también, bueno, un poco como armador o como director técnico del radicalismo en esta cuestión de Cambiemos, debía estar mucho más presente de lo que está. Vos me decís, ¿qué dice la gente en el orden nacional? Bueno, en el orden nacional, la gente que yo conozco, me dice, Sanz se transformó en nombre de Macri para venir a explicar al radicalismo y no en nombre del radicalismo para ir a negociar, discutir o lo que fuere con Macri. Qué lástima, porque parecía útil, digamos, para... No, es útil y todavía falta que pase mucha agua bajo el puente. Pero digamos que hoy día creo que el radicalismo no está tomando el camino correcto que debía tomar en Cambiemos. Fíjate vos lo que pasó en Chaco. En Chaco intentó el PRO desde la Casa Rosada, así dice en el artículo que leí, imponer una lista con un hombre del PRO a la cabeza. Y Rosa, que es un tipo que viene bien de abajo de la política, tiene mucha historia, se desacató y puso el hombre del radicalismo a la cabeza de la lista. No hubo negociación posible y bueno, vamos a las pasos y ahí se achicó el PRO, va a la justicia por lo de Cambiemos y bueno, todo el bolonqui que es habitual en política. Pero ahí le paró la chata a la Casa Rosada a Rosa, lo cual me parece muy bien. Y acá en la provincia de Misiones, primero que se me ocurre, no hay quien le pare la chata al PRO, como dice usted. Se me ocurre que acá no hay del radicalismo en la provincia de Misiones. Y segundo, bueno, desde el PRO están casi de noviazgo con la Renovación. No, casi no, de noviazgo. De noviazgo y té. Y té. Ajá. Viene Frigerio y se junta con el PRO y la Renovación. Y el radicalismo... Y eso, por supuesto, le resta puntos al radicalismo. Pero claro, entonces, ¿cómo? Eso no está bien. El radicalismo es mucho acá en la provincia. Tiene experiencia de gobierno, ha hecho bien las cosas, tiene toda la moral que tiene la Unión Cívica Radical y que la sociedad está demandando, por algo votó a Cambiemos. Entonces creo que debe ser considerado de otra manera. Pero no es culpa de los
del otro sector de Cambiemos. Es propia responsabilidad de la Claro. Unión Cívica Radical. Claro. Si no reacciona, bueno, cada uno se busca su lugar finalmente. ¿Qué cosas, me decía anteriormente, hay cosas rescatables y cosas inaceptables con respecto al gobierno nacional? Para enumerar algunas, rescatables y otras inaceptables. Rescatable, por ejemplo, una cosa que lo comunicaron en su momento, pero no lo hicieron valer, durante el gobierno de Menem, cuando privatizan las jubilaciones, las cajas de las privatizadoras, o de no me acuerdo cómo se llama, estaban vacías porque no había aporte previo. Entonces le saca a las provincias, del dinero de las provincias, el 15% y se lo manda al ANSES. Años, de Menem, hasta el día que Macri asume, y le devuelve ese 15% a las provincias. Eso está muy bien. Es un legítimo reconocimiento de que ese dinero era propio de las provincias. Siguió de largo porque se hicieron los extraídos de la nación y como era un sistema muy unipersonal, nadie se le animaba a Cristina. Entonces, esa plata quedó bollando en la nación. Eso me parece muy bueno. Me parece bueno algunas decisiones que son bastante importantes. Por ejemplo. ¿Por qué hace la cultura? Yo, me molesta mucho los piquetes, no por los piquetes o por los piqueteros, sino porque ya es un hecho cultural y por cualquier motivo se corta la avenida, se corta la ruta. Hay seguramente otras maneras de expresarse, pero eso en el año pasado hubieron 5.900 cortes de piquete. Va en aumento, ¿no? Leí la cifra de año tras año, cada vez más piquetes, y ya es una costumbre diaria. 5.900, dividí por 365 días y va a haber las miles y miles y miles de horas de trabajo que se pierden. Yo me acuerdo una vez, hay una empresa de mi hijo que fabrica muebles. Uno de los que estaba ahí en el piquete era uno de los que trabajaba ahí. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Este hombre, lo quise pasar ahí en Saimá, no me deja trabajar a mí, que yo estoy trabajando para que él cobre su salario y para que progrese y para que la provincia también se vea beneficiada por la industria. Y me está impidiendo a mí ir a trabajar, yo que le estoy ayudando a que él tenga trabajo. Es una anécdota muy personal, pero es una suma de miles y miles y miles de secuencias que han transformado al país en una cosa paralizada. ¿Y le cree a la gente que dice que sale a la ruta para reclamar trabajo? No, no le creo. No le creo porque no... Algunas sí, por supuesto. Pero la dirigencia, ¿cómo puede haber una organización de piqueteros cuyo trabajo es ser piquetero, cortar la ruta? ¿Cómo puede haber eso? Inadmisible, no es un trabajo cortar rutas. Bueno, y ahora están discutiendo una especie de convenio laboral que quieren cobrar 13.000 pesos por mes los que van a impedir que el resto trabaje. Bueno, nadie se animó con los piquetes, por el temor de que, bueno, temor bien justificado de que haya un muerto, ¿no? Eso me parece que sería horrible. Pero el otro día vi el piquete en la Panamericana de organizaciones extremas, a cadenazos y a palazos contra la gendarmería, pero no permitieron que se corte la Panamericana. Eso me parece valiente. Por supuesto que hay discurso para todo, ¿no? Claro. Y algunos están escuchando, bueno, este facho, mirá lo que está diciendo. A mi edad no me van a venir con versos porque ya viví demasiado historia en este país, de las buenas y de las malas. Yo creo que el piquete proteste de otra manera al costado del camino, como allá en Monte Carlo, uno que protestaba al costado del camino. Cortaron muchísimo la ruta también. Pero otras veces nos hemos transformado en un momento en la capital provincial del corte de ruta, en realidad. Entonces, lamentablemente. Gente que se tenía porque yo no entiendo de que todos tenemos problemas. Yo tengo mi pequeño medio y me cuesta una barbaridad a veces sostenerlo y no llego a veces ni siquiera pagar la luz. Y no voy a cortar la ruta porque no llego.
Entonces me parece que yo no puedo trasladar el problema, mi problema cortando la mitad de la provincia, porque ahí en Montecarlo se corta la mitad de la provincia. Y gente que tiene que trabajar y esta opinión... 3, 4, 5 horas pero esperando. sí, me parece que es injusto. Bueno, eso me parece positivo, que empiece a revertir esta cuestión. Sí. Sin palos, sin garrotes, sin tiros, sin nada. Como hicieron la otra vez, aguantando los cadenazos. Ahora dígame... negativo. El aspecto negativo. Lo del correo. Es una falta absoluta de ética. ¿Cómo el presidente de la República va a tomar una decisión que no sé si favorece o no favorece, y supongo que estará dentro de las normas, pero éticamente, desde el punto de vista de los valores políticos, es inadmisible que un presidente le favorezca a su papá, o que por decreto incluya a los familiares de los funcionarios, o sea, papito de vuelta, en el blanqueo de capitales. Eso es inadmisible, eso el radicalismo no puede permitir. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y por citar o lo que están haciendo ahora con lo del cine. Lo del cine. Pero es una torpeza absoluta. Torpeza, total. Es cierto que hay corrupción. ¿Sabes cuántas películas se hicieron el año pasado? 137. Decime un nombre de una película que te acuerdes, de las 137. Muchas ni se hicieron, ni se estrenaron. Tengo un familiar que anda en el tema cinematográfico, él me decía, es una vergüenza. Pero de todos modos no es la manera, ni el momento, ni la liviandad con que se tomaron las cosas. Sí. Creo que merece una cosa mucho más respetuosa para con la gente, con los funcionarios, y mucho más profunda. No puede decir, acá hay corrupción y raje todo el mundo. Disparate. Y se ganaron la bronca y lo tienen bien ganado. Y yo decía, gente muy seria y muy importante, claro. Como Darín, por ejemplo, que también están en contra. El propio Campanella. Campanella, que se mostró en estos últimos tiempos muy a favor del gobierno. Pero en esto está bien que se exprese, porque es una torpeza. Es una torpeza y una falta de respeto a la gente. Entonces, bueno, se cortó un tobogán desde el punto de vista del país, de los valores, de la corrupción, de las finanzas, ¿no? Un déficit muy importante que no están pudiendo corregir por otra parte. Y empezamos otra historia. Lo menos trascendente de esta historia es Macri. El PRO, la Unión Cívica Radical y Carrió. Lo trascendente es que terminemos con un modo de hacer política, con un modo de gobernar y empecemos a ver de otra manera el país. Hay gente que yo sigo y leo que me entusiasma muchísimo, sobre todo la gente que escribe en perfil. Y estaba leyendo un artículo de Mora y Araujo, donde decía que lo previsible finalmente resulta imprevisible. Y hablaba de los hombres de la generación del 80 que transformaron a Argentina en el sexto país del mundo. Sexto país del mundo. Es decir, ¿qué pensaban en este momento? Si ahora somos sexto y estamos en el fin del mundo, ¿qué será la Argentina el siglo que viene? Y bueno, la Argentina el siglo que viene fue de la cúspide, de decadencia, en todos los órdenes, en todos los órdenes. Entonces vos ves en la cultura, y eso que hay valores personales buenísimos, tiene talento la Argentina, tiene talento en materia gris, salen del país, son unos fenómenos. Y acá como equipo en la Argentina, bueno, eso es lo que tenemos que modificar y funcionar mejor. Y otra cosa que te quiero decir, porque yo soy afiliado a la Unión Cívica Radical, pero más afiliado soy a mi provincia de Misiones. Sí. Y me preocupa mucho... Y ahí quería entrar yo. Ahí, bueno, entramos juntos entonces. La provincia crece mucho más rápido en población que en economía, hace años. Seguimos siendo el 2 y pico por ciento de la población argentina, los que crecemos con más rapidez, crecimiento poblacional comparativamente con otras provincias, pero nuestra economía siempre es el 1 contra el 2,5% de crecimiento. El 1% de la economía general del país con el 2,5% de la población del país. Estamos hablando del doble y pico. Estamos hablando de la misma torta para el doble. Exacto. Entonces seguimos peleando el tema del precio de la hierba, seguimos peleando el precio del tabaco, seguimos peleando el precio del té. Eso, 50 años atrás veníamos en
en esa misma discusión. Con mucho más expectativa y más crecimiento que ahora. Ahora hace 10 años que los volúmenes están más o menos paralizados. Pero eso, como herramienta económica para desarrollar la provincia, está totalmente agotada. Tocó techo. Lo único que no tocó techo y que está desatendido es la foresto-industria, desatendida. La foresto-industria puede crecer 2, 3, 5, 10 veces. Está pasando una crisis tremenda. No vale nada, con una tonelada de madera, con 1000 kilos de madera, compras un paquete y medio de hierba. ¿Te das cuenta? Tienes que esperar 15 años para tener la tonelada y comprar un paquete y medio de hierba. Que tiene buenos precios en la góndola, ¿no? Sí, en la góndola. Ahora mejor el precio, ahora está bueno. Entonces, la foresto-industria no tiene un plan maestro, a pesar de que hay un plan maestro, pero está archivado, yo lo conozco, lo trajeron de Nueva Zelanda, gente muy seria, pero no se la atiende, no se le da el impulso que debe tener. Fíjate vos, en una época hicieron viviendas industrializadas en Misiones, allá Yaité. Se desactivó el plan. Se hizo en Yaité se le dio un gran impulso al turismo. Después de 20 y pico, casi 30 años... Bueno, me está hablando de la época de su gobierno. Bueno, yo no quería pasar un chivo, pero hubo que llegar a Clos para que otra vez resucite lo del turismo. Y hoy ya estamos arriba del 1 millón y pico de visitantes. Ahora, el mes que viene, estamos en los 500.000 visitantes. Eso es muchísimo dinero que se reparte muy bien en la base de la sociedad. Hay planes de viviendas nacionales que son excelentes, excelentes. El Banco Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco Ciudad y bancos privados. Va a haber un boom de construcciones. Misiones tendría que estar ya en este momento con prototipos, con el expertise que tiene, fabricando viviendas para salir a vender al país. Y al mundo. Al mundo es más difícil, pero se puede, no es imposible. Por lo menos al Mercosur. Pero estamos a meta ladrillo y meta cali, como no deberíamos estar. ¿Y eso es importante y hace lugar a la corrupción? No, eso es falta de previsión. No, me refiero al ladrillo y al asfalto y al... Bueno, no quiero ser negativo, pero siempre hay un peaje en todas estas cuestiones. Y también seguramente lo va a haber, o no, ojalá que no, en el tema de las viviendas de madera. De madera no, con madera. Con madera. Vivienda industrializada. Se puede industrializar una vivienda y en 30 días sos dueño de tu casa. Con planes que significan menos que un alquiler, los del Banco Nación particularmente, y el 100%. ¿Y por qué no se hace? Eso me pregunto yo todos los días. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se llama licitación para ver 2 o 3 prototipos y meterlo allá en la rural, que se lo ofrecí, bueno, a través de un organismo, hacer una exposición de viviendas misioneras hace unos años atrás? ¿Te van a sacar de las manos? No sé si sacar de las manos, pero si yo en 30 o 60 o 90 días tengo resuelta mi vivienda, dejo de pagar alquiler a los 60 días. Y estoy pagando la cuota de la casa. Sí. Y es mi casa, a 30 años. Entonces, bueno, estamos económicamente ralentizados, pero también no hacemos lo que tenemos que hacer. Te doy ese ejemplo como muchos ejemplos más. Por ejemplo, acá había un plan soberanía alimentaria. ¡Bah! Fenómeno. Suena hermoso, soberanía alimentaria. Bueno, eso fue una frase, pero la chacra tal cual ya no evoluciona más. Los hijos de los colonos quieren ser gendarmes, quieren ser policía, quieren ser de su prefectura, pero nadie quiere quedarse en la chacra. De las escuelas EFA que son especialmente para la chacra, ¿sabes cuánto vuelven a la chacra? El 10%. O sea, de cada 10 que van a una EFA, 1 vuelve a la chacra y 9 se la rebuscan por la ciudad. Entonces la chacra también tocó techo con estas producciones tradicionales y debe transformarse en una productora de alimentos. Tiene que ser una granja, tiene que producir proteínas. Pero para producir proteínas no podemos traer maíz de 900 kilómetros, porque se encarece brutalmente y sin maíz no hay posibilidad de generar proteínas. Entonces Misiones tiene que volver a plantar soja, tiene que volver a plantar maíz, tiene que traer de Brasil y tenemos que llevar a Brasil nuestros animales que los frigoríficos los faenen
porque estamos a 30 kilómetros, 50 kilómetros. ¿Le llamó alguna vez? Eso debe ser una política que sin no duda. se implementa. ¿Le llamó alguna vez el joven Clos? ¿Le preguntó alguna de estas cosas cuando era gobernador? Charlamos cuando inició su mandato. ¿Y después? Nunca más. Después se olvidó. Nunca más. Nunca más. Rovira me llamó cuando comenzó su primer mandato. También. También. Uh-huh. Nunca más. No estoy reclamando nada, chico, Claro. no tiene derecho cuando es gobernador. No, pero digo, que tiene ganas, con que experiencia no tiene siempre es importante. Me lo poder... preguntaste, cuento. Está bien. Te contesto. Y por último, porque se nos acaba el tiempo, ¿le van a poder... ¿Hay una oposición fuerte como para hacerle frente a la renovación en la provincia? Mira, la renovación tiene una herramienta económico-política que es la ley del EMA. Es la única provincia en el país que tiene los 75 intendencias del mismo color político. Bueno, y ahora se puede sumar en el 2019 76, porque parece que Pozo Azul va a pasar a ser municipio. Va a ser los 76. Eso no ocurre en ningún lugar del país. No puede ser que un solo partido, el oficialista, tenga el 100% y va a seguir teniendo. Porque puede pasar como pasó en una oportunidad cuando la primera elección de Clos en Posadas, te lo recuerdo porque contaba acá, hubo del oficialismo 130 candidatos a intendente. O sea que si hacían falta 200 iba a estar los 200. Mi querido amigo y peluquero también era candidato a intendente porque le prometieron que le iba a dar plata para una cooperativa que tenían. Y como ese caso, uno atrás de otro. Yo no critico a la renovación, pero sí critico que teniendo todo el poder que tiene, tener el gobierno nacional a favor, tiene que ser más eficiente. Tiene que desarrollar económicamente la provincia, no solo tarea electoralista para ganar la próxima elección, sino agarrar qué modelo de provincia tenemos. No tenemos, no hay rumbos definidos que voy a, bueno, este gobierno va para tal lado. No, se hace mantenimiento, ¿cómo es? En la educación, en lo que se hace mantenimiento, pero no hay rumbos y objetivos muy claros que hagan crecer la provincia, que es lo que la deuda de la renovación. Gracias por visitarnos, ¿eh? Como siempre, un gusto charlar con usted. Con 82 años, el doctor Ricardo 82 para 83. Para 83. Sí. El doctor Ricardo Barrios Arrechea con la lucidez de siempre y creo que hay muchas cosas que se puedan conversar siempre con él, en política y en diversos aspectos de la vida. Sí. Gracias por visitarnos, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Hacemos pausa, señores. Un programa intenso hoy. Cuando volvamos van a estar los padres de Victoria Aguirre, va a estar la diputada Miriam Duarte. Ya están llegando la gente que va a hablarnos un poco de la economía de esta provincia y del país. Quédese con nosotros, ya volvemos.